Bendecimos tu nombre, soberano Señor, y te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos permite, Señor, de usar lo que representa tu trono de santidad, tu trono de gracia y misericordia, que es el púlpito. Queremos solo exaltar, loar y glorificar y magnificar tu nombre. Amén. Te rogamos, soberano Señor, que sea tu Santo Espíritu quien ministre tu palabra a tu pueblo santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Vamos a tener una lectura de la preciosa palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Esta lectura trae una decisión que repercutió y que sigue repercutiendo y debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Aquí vamos a ver que Dios valora nuestras decisiones. Vamos también a ver algunos testimonios y algunos ejemplos que es necesario anidar en el corazón. Y hay una advertencia también. Y esta lectura debe hacernos considerar a nosotros cualquier decisión que vayamos a tomar o que tomemos. El pasaje dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a tu mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y queremos en esta mañana edificarnos un rato sobre esta verdad que encontramos aquí. Lot es un personaje bíblico que lo vemos
que he mencionado por el Señor Jesucristo en los 4 evangelios. En los evangelios he mencionado varias veces. Yo he escuchado muchas veces y he oído muchas veces a muchos creyentes decir, Dios es soberano. Es verdad que es soberano. Y todo es, Dios es soberano. Es verdad que Dios es soberano. No, porque todo lo que sucede es porque Dios es soberano. Es verdad que Dios es soberano. Pero Dios, aunque es soberano, también responsabiliza a cada persona de sus decisiones que tome. Y esto casi nunca se quiere aceptar. Las decisiones que cada uno toma. Y queremos imputarle a Dios nuestras maldades, nuestras consecuencias de nuestras decisiones. El Señor, cuando Isaac me pidió que predicara, yo, para predicar la palabra, solo que no pueda levantarme, estaré siempre en disponibilidad porque Dios me llamó a servirle. Amén. Y Dios valora, tenga eso en mente, Dios valora tu decisión. Cualquier decisión que tú tomes, Dios la valora. Ponte eso en tu mente. Aquí vamos a ver cómo una abundancia produjo una decisión. Y cómo esa decisión que fue tomada llegó a afectar a generaciones. Esa decisión, una decisión. Una decisión. Y podemos ver en esta historia, porque es una historia que está relatada en el libro de Génesis, capítulo 13, que esta decisión viene de un altercado entre dos grupos de trabajadores que pertenecían a un tío y a un sobrino. Y es digno de notar que aquí todavía no se ve la promesa hecha de Dios al hombre más grande que ha producido la historia de la humanidad, Abraham. Abraham es el nombre más famoso que ha tenido la historia de la humanidad. Abraham, que fue cambiado a Abraham. Pero, ¿qué incidió tanto para que este hombre que pudo haber sido el heredero, Lot pudo haber sido el heredero de Abraham? Dios no había cambiado el nombre de Abraham por Abraham. Dios no había cambiado el nombre de Sarai por Sara. Pero aquí no se ve un personaje que fue el que más incidió para que tomaran esa decisión. Y ahí hay una advertencia. La veremos al final. Veremos algunos testimonios también en este mensaje. Yo quiero que usted vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2, donde encontramos otra vez este personaje, Lot. En el capítulo 2, que es el capítulo donde están los juicios que Dios derramó sobre los ángeles y sobre Sodoma y Gomorra. La gente no cree que Dios hace juicio. La gente cree que solamente Dios es amor. La gente no cree que Dios castiga. La gente no cree que Dios juzga. Porque la gente solamente ve un aspecto que se llama la bondad de Dios. Y es verdad que Dios es bueno. Nosotros podemos decir, Dios es bueno. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios es justo. Hermano, y hay
un pasaje que nos da a nosotros lo que se llama la ley justa de la retribución divina. La ley justa de la retribución divina, que se lo voy a leer ahorita. Pero yo quiero que usted vea lo que dice el versículo 5 en adelante, 2:5 en adelante. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mis amados hermanos, el título de este mensaje es El justo que fue abrumado. El justo que fue abrumado. Y ahí está, que dice que fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado. La impiedad trae aflicción. La impiedad trae consecuencias y la impiedad trae también castigo. ¿Usted cree que no trae castigo? Mire lo que está pasando en Los Ángeles, en California. Ellos mismos están diciendo, un fuego apocalíptico, están diciendo ellos. Hay más de 100,000 casas y edificios quemados, destruidos. Hay más de 120,000 kilómetros encendidos en candela. Y ahí no se ha salvado edificios de pobres y de ricos. Ahí hay muchos ricos, muchos multimillonarios que han perdido todo, lo han perdido todo. ¿Sabe lo que se llama todo? Es que todo es todo, lo han perdido todo. Usted me dirá, ¿y fue Dios que hizo eso? Yo le voy a decir a usted, ¿quién usted cree que fue que hizo eso? Mire, hermano, se dice que Los Ángeles, ahí en Hollywood, es Sodoma y Gomorra. Eso es lo que se dice, que eso es Sodoma y Gomorra. Las cosas que se hacen ahí, que se publican ahí, y lo que se promueve por las redes, eso es algo terrible, tenebroso. Porque la gente le ha perdido el temor a Dios. La Biblia dice que se han corrompido. La humanidad está corrompida. La humanidad, la mayoría, amados hermanos, no tiene vergüenza. Hoy día no hay vergüenza por las cosas malas. Antes, cuando yo me crié, que era muchacho, había vergüenza, había respeto. Ahora es una de vergüenza por toda parte. Ahora las palabras y las cosas que se dicen, eso da terror oírlo y verlo. Por eso, hermano, tenemos que saber nuestras decisiones, hay que sopesarlas, hay que pensarlas, hacia dónde usted decide ir. Hacia dónde usted decide ir. Porque Lot, ¿dónde estaba Lot? En Sodoma y en Gomorra. Estaba metido allí adentro. ¿Y quién metió a Lot allí? Fue una decisión que él tomó. Fue una decisión que él tomó en el capítulo 13 de Génesis, lo dice. Esa decisión que él toma,
lo lleva a buscar más prosperidad que la que tenía. Mientras estuvo con Abraham, él era un hombre próspero. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la prosperidad trae problemas. La prosperidad, hermano, trae envidia, trae ataques, trae murmuraciones, trae un sinnúmero de cosas. Y lo grande es que lo que más atacan a una persona próspera son los pobres. Los pobres, el vecino. El vecino, de que tú empiezas a prosperar, empieza a decir, yo no sé lo que le pasa al vecino. Ya mira, él ni me miró. Ahora ya él no quiere saber de uno, mira ahora tú. Pero entonces hay personas que prosperan, que antes se comían el concón con salsa de habichuela y ahora no quieren rascar el caldero porque el vecino se va a dar cuenta. Óigame eso, todas esas cosas se ve cuando una persona empieza a prosperar. Hermano, la prosperidad trae mucho conflicto, la prosperidad. ¿Usted me entiende? Y murmuraciones y todo. Eso fue lo que produjo, la prosperidad de estas dos personas fue lo que produjo, como vimos, que Abraham tomara una decisión. Ahora bien, ¿qué pasó en esta decisión? Bueno, que hubo uno que era ventajista. ¿Quién era ventajista? El sobrino. El sobrino. El sobrino dice que alzó sus ojos y miró todo. Y dijo, yo voy a coger la mejor parte para mí. Pero no consideró quiénes eran las personas que vivían cerca en esas áreas. Y es aquí donde yo quiero aplatanarme un poco, mis amados hermanos. Cada decisión usted tiene que valorarla, evaluarla con conciencia. Bueno, me hacen una oferta que yo quiero ir para tal parte, que esto, que lo otro, que debo ir. Evalúe primero. A ver, considere todos los métodos, todo lo que está alrededor, a ver si es conveniente o no. Y aquí voy a dar un testimonio. Un testimonio. Lot no tuvo en cuenta quiénes eran los moradores de ese lugar. ¿Quién eran los moradores? Dice. ¿Quién eran los moradores? ¿Quién eran los moradores? Los moradores de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo eran ellos? Malos en gran... Oiga, hermano, cuando dice malo en gran manera, era que era muy notorio la inconducta de esa gente. Pero ¿contra quién eran pecadores, hermano? Contra Jehová. Ahí está. Contra Jehová. ¿Sabe que hay gente que son enemigos de Dios? Hay razas que son enemigos de Dios. Hay gente que no quieren saber de Dios. Pero menciónale un prillé para que usted vea cómo se van. ¿Usted me entiende? Son gente que aman al diablo, que aman la maldad. Y usted tiene que saber eso. Dios tiene enemigos. Y los enemigos de Dios son mis enemigos. No pueden ser mi amigo. El que es enemigo de Dios no es mi amigo. Óigase bien, yo se lo digo. El que es enemigo de Dios es mi enemigo. Así lo tenía David. ¿Usted me entiende? Y muchos creyentes hoy prefieren a los enemigos de Dios que a los amigos de Dios. Hermano, y este hombre no tomó en cuenta para dónde él iba. Pero dice que se fue acercando. Es decir, que él iba haciendo amistades hasta llegar a ser juez y jefe allí en Sodoma y Gomorra. Mis amados hermanos,
Esta terrible decisión que toma Lot lo conllevó, oiga bien, a dañar, ¿sabe a quién? A su familia. A su familia. Lo más precioso que puede tener un hombre en la tierra es la familia. Amén. Tu familia. Si tú no valoras tu familia, tú no valoras nada. Porque la familia es un don de Dios. Amén. Dios da familia porque Dios es un Dios de la familia. Dios quiere que habitemos en familia. Pero hay algo interesante aquí que yo veo en Lot. Y era que Lot siempre hacía malas decisiones. Siempre usted lo ve haciendo malas decisiones. Cuando los ángeles sacaron a Lot, que le dieron la oportunidad, ¿cuál fue la decisión que tomó Lot? La decisión que tomó Lot fue meterse en una cueva. ¿Con quién? Con sus dos hijas. Oiga usted, con sus dos hijas. Ahora yo le pregunto, ¿qué aprendieron las dos hijas de Lot? Lo que vieron y oyeron, ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. Oiga bien, por eso que hay que pensar para dónde te va. Yo no sé aquí quién se quiere ir o que está planeando irse, yo no sé nada. Yo lo que le digo a usted, piense bien su decisión, piénsela, porque te va a afectar, sean bien o sean mal. Los ángeles le dijeron, escapa por tu vida, vete a tal parte. Él dijo, no, porque allí yo puedo, quizás me agarre el mal y no llegue. Dios le extendió la misericordia a Lot. Pero que dijo Lot, no, déjame habitar allí en esta ciudad que es pequeña. Y se mete en una cueva. Y cuando se mete en la cueva con las dos hijas planificaron cómo dormir con su papá. Y ahí viene un insecto grosero. Pero ¿a dónde diablos esas muchachas aprendieron eso? En Sodoma y Gomorra, porque eso es lo que veían, hermano. Eso es lo que veían y oían. Hermano, el niño aprende lo que ve y lo que oye. Aquí voy a dar un testimonio. Cuando Sonia y yo nos casamos, que por primera vez vivimos en Villa Agrícola, en la calle antiguamente Sagrario del Cira Díaz, ella y yo vivíamos en un callejón, oiga bien, en un callejón, que le decían el callejón del diablo, para que usted sepa. Y Sol y yo vivíamos en una casa alquilada, en una mitad de una casa. La dueña de la casa vivía en una mitad y ella y yo Sol la vivíamos en la otra mitad. Y como no teníamos recursos, nada más pudimos alquilar dos habitaciones. Ahí vivimos más de 6 meses sin luz y sin agua. Porque no teníamos ni para pagar luz ni para pagar agua. ¿Qué sucede? Cuando Isaac nace, es que yo me doy cuenta donde yo estoy viviendo, donde estamos viviendo. Cuando yo empecé a oír todas esas malas palabras que decían en ese barrio y todas esas cosas que yo veía que hacían esos muchachitos, yo dije, Zoila, vamos a orar que Dios nos saque de aquí. Porque este muchacho va a aprender eso. Hermano, no duró un mes cuando Dios hizo así, nos sacó y nos llevó para la Américo Lugo 120, que es una calle que cruza frente al cementerio Máximo Gómez. Una casa grande, con marquesina y todo. Ahí nos llevó Dios. Porque Dios vio lo que nosotros pensamos con nuestro hijo. Tú tienes que pensar, ese niño que tú tienes en la pierna, esa niña que tú tienes en la pierna,
tú tienes que pensar qué ese niño puede aprender, qué va a aprender. Porque después que ese niño aprenda lo que aprenda, nadie se lo saca de ahí. Y va a modular su vida, hermano. Y yo por eso lo doy de testimonio hoy día. Si algo que usted tiene que apreciar son sus hijos, son sus niños, sus niñas. Usted tiene que enseñarles valores de verdad. Pero los niños van a aprender también todo lo que ven en el medio circundante. Y te van a ver a ti, te van a mirar a ti. Por eso, tú tienes que pensarlo. Tú quieres irte para los Estados Unidos, piensa en Sodoma y Gomorra. Eso es Sodoma y Gomorra. La mayoría de los Estados Unidos está completamente corrompido. Ahí no hay nada bueno. Y yo te lo puedo decir porque yo viví en los Estados Unidos. Yo anduve en los Estados Unidos de pin a pan. Yo viví y vi lo que es allí. Allí no le importa a la gente, allí es lo que le importa a los cuartos, el dinero. El dinero es lo que le importa a la gente. Allí, hermano, allí venden hasta el alma al diablo por un dólar. Piénsalo, que mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones con perturbación de espíritu. ¿Sabe que Lot, lo que le legó a su descendencia fue la maldición? ¿Sabe que de Lot salió los amonitas y los moabitas? Que fueron dos pueblos que lo que le produjeron al pueblo de Dios fue muchos dolores, muchos tropiezos. Estaba prohibido por Dios. Hay uno de los pasajes que dice que no iba a entrar a la congregación de Jehová ni un moabita ni un amonita. ¿Por qué? Por la inmoralidad, hermano, la inmoralidad. Hay gente que lo que le gusta es la inmoralidad, vive de la inmoralidad, come por la inmoralidad. Hoy vemos madres vendiendo hijas por dinero. Ella no le importa, no era como antes que las viejas se sentaban y le enseñaban a las muchachas cómo sentarse, a dónde sentarse. No, ahora le enseñan cómo bajarse las ropas interiores rápido. Eso es lo que hacen ahora la mayoría de las madres. ¿Por qué? Porque nada más están pensando en el dinero. La inmoralidad es lo que gobierna hoy día a la gente. Y eso da pena. Lot ¿sabe lo que es emborrachar a su padre? Y en forma deliberada, porque la mayor le dijo a la menor, vamos a emborrachar a papá y vamos a dormir con él. Ellas sabían lo que estaban haciendo. Y después la mayor le dijo, yo dormí anoche, tú no te vas a quedar limpia, tú tienes que entrar también. ¿Tú me entiendes? Y llegaron y hicieron ese terrible pecado, hermano. Por eso Dios mandó fuego del cielo y quemó a Sodoma y a Gomorra. Pero hay más, hermano. ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la madre de esas dos niñas, de esas dos jóvenes? Esa mujer estaba era con la clase IN de Sodoma. Esa mujer lo que le gustaba era la parte élite, la buena vida según ella. ¿Usted ve? Le dieron una oportunidad de vida que le dijeron, no mire atrás. ¿Y qué fue lo que ella hizo? ¿Pero por qué usted cree que ella miró? ¿Qué usted cree que ella estaba observando? Todo lo que ella había acumulado, todo lo que ella tenía, estaba vuelto ¿en qué? En ceniza, en candela. Ay, qué triste, hermano. ¿Sabe lo que el Señor dijo ahí? Acordado de la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor dijo acordado de la mujer de Lot? ¿Por qué Dios no dijo eso de
de Sara, sino de la mujer de Lot. ¿Qué diferente fue Sara a la mujer de Lot? Sara llamaba a su esposo como Señor. Sara estaba preocupada por su esposo y por darle a su esposo lo que su esposo quería para ser feliz. Y dice la Biblia, las Sagradas Escrituras dice, que cuando Sara murió, Dios entonces le dio una esposa a Isaac y Isaac se consoló. Me llama mucho la atención esa frase, que dice que Rebeca sirvió de consolación para Isaac. ¿Por qué? Porque Rebeca ocupó el lugar de ¿quién? De su madre, hermano. Sara fue una mujer sabia, temerosa de Dios, que se ocupó de agradar a Dios con la obediencia, de cumplir el plan y el propósito de Dios en ella. Y Dios entonces bendice a Abraham y bendice también a Isaac. Hermano, la bendición que aproveche la de Dios no es la que el mundo ofrece. La que el mundo ofrece son cosas impías. Y dice la Escritura, hay dos pasajes que dice, y no hay paz para los impíos. Y después dice, y no hay paz para los malos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los malos? Voy primero por los malos. Según los salmos, los malos son los que no tienen en cuenta a Dios. Y los impíos son aquellos que viven vida de impiedad, que no tienen la santidad de Dios. Por consiguiente, el impío, hermano, tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es la que lo induce a vivir una vida degradada. Y déjeme decirle, hermano, el pecado no trae nada bueno. El pecado trae terribles consecuencias. Mire la consecuencia tan espantosa que le trajo a Lot por la abundancia. Le trajo una inmoralidad, convivir con sus dos hijas, y ser papá, ser abuelo y ser tío de su propio engendro. ¿Usted sabe lo terrible que es eso? Y entonces vivir con las dos hijas. Hermano, son cosas execrables. Dice la Biblia aquí que Lot, lo grande, hermano, es que Lot era creyente. ¿Sabe usted eso? Si usted va conmigo al pasaje, a 2 de Pedro, capítulo 2, fíjese lo que dice en el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, cuando la Biblia declara que era justo, es que era un creyente verdadero. Hermano, y es aquí que está lo más triste, que un creyente verdadero, conociendo al Dios verdadero, se meta a vivir en esa manera entre los impíos. Él tuvo que cosechar lo que sembró. Por eso le hablé de la ley justa de retribución. Vaya conmigo al libro de Gálatas para que usted vea lo que dice aquí. Gálatas, mire lo que dice en los versos, capítulo 6, pasaje que usted se sabe. Versículo 7. No os engañéis.
Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis. El hombre es capaz de autoengañarse a sí mismo, pero a Dios no lo podrán ni engañar ni burlar. Ahí está la ley de la justa retribución que Dios da a todo ser viviente. Todo ser viviente, lo que sembremos, vamos a cosechar. Temprano que tarde, hermano. Yo vi a un pensador que dijo que el hombre muere según vive. Y es verdad. El hombre muere según vive. Lot cosechó lo que sembró. Lot dejó el camino de Dios, el propósito de Dios, se metió en Sodoma. ¿Sabe que Abraham tuvo que rescatar a Lot? ¿Y sabe que Lot volvió y se metió en Sodoma? Era un hombre que hacía malas decisiones. A cada rato estaba haciendo malas decisiones. Porque cuando los reyes se combinaron y se llevaron a Lot con todos sus bienes, él debió reflexionar. No. Volvió para Sodoma y se mete allí. ¿Qué significa esto? Que le gustaba Sodoma y le gustaba Gomorra. Ahora, ¿cómo eran los sodomitas? Hay un pasaje por ahí que hablan que esa gente lo que les gustaba era comer, beber y ser ocioso. Dice la Escritura. Muy parecido a mucha gente de hoy día que lo que no quieren trabajar, lo que quieren es tener mucha abundancia. Y te lo ves vistiendo bonito, vistiendo tenis caro, vistiendo ropa cara y andando de aquí para allá y de allá para acá y lujeando y bebiendo. Hermano, una nación que se comporta como se está comportando República Dominicana, ¿a dónde usted cree que vamos a llegar? Esta nación, la gente se levanta temprano a beber, a fumar y a hacer todo tipo de diablura. Es penoso. Y yo soy de los que creo que el joven puede pasar por ahí, pero tiene que llegar un momento de reflexión. Yo fui joven, hermano, yo pasé por muchas, pero llegó un momento en mi vida que yo un día pasé por ahí y vi una gente que me vio y se escondió de mí. Digo, cocho, pero acá, ¿qué me está pasando? Que la gente me está corriendo, así vivo. Y yo, no, yo tengo que cambiar. Y Dios me cambió. Amén. Siendo muy joven. Amén. Siendo muy joven. Jovencito me cambió. Porque yo dije, no, yo no puedo seguir este tipo de vida. Así. Pero Lot cosechó su siembra. Y tuvo que, en vida misma, tuvo que padecer. Dice el pasaje que él fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y esta palabra nefanda, yo la busqué y quiere decir, hermano, que es muy reprochable y va en contra de lo moral y de lo ético. La palabra nefanda se usa para describir algo que causa repugnancia, horror y que es abominable y es odioso y aborrecible. Usted sabe lo que es ver dos hombres besándose, de que chuleando. Sí, voy a hablar en un término. Hermano, eso es asqueroso. Dos mujeres, también mujeres, lambiéndose una a otra. Hermano, eso es espantoso. Lo más bonito es ver a un hombre enamorado de una mujer y una mujer enamorada de un hombre
acariciándose. Pero eso es bello. Eso lo dice Cantares. Que tu derecha te hizo esto y la izquierda te aquí, abrázame y correremos en esos amores. Esa cosa es preciosa. Cuando se hace dentro de los parámetros divinos. Pero un hombre con otro hombre, y ahora lo exhiben y lo dicen. Dicen que eso es aborrecible. Y Lot tuvo que ver eso con sus propios ojos y oír eso, hermano, porque él se metió donde no tenía que estar metido. El creyente, hermano, desde que Dios me salvó, mi nido fue la iglesia. Amén. Mi papá me cogió mala voluntad, porque él decía, todo más quiere estar con esa gente. Digo, lo que pasa es que Dios me sacó de ustedes y me llevó a un oasis de gracia y de amor y de bondad. Yo no puedo estar con ustedes ya. Y mi papá tenía celo por eso. ¿Me entiendes? Porque entre nosotros lo que hay, un Dios te bendiga, un Dios te guarde, que la misericordia de Dios esté sobre ti, resplandezca la luz de Dios sobre ti. Mi hermano, que te vaya bien, orando los unos por los otros, ayudándose en amor. Donde hay verdadero amor, en la iglesia, que un hermano hace así, hermano, toma, y no coge pantalla para. Cada vez que yo iba a la capital y los hermanitos se daban cuenta que yo estaba ahí, venían, me abrazaban y me metían la mano por aquí, y me esto por aquí, y eso por aquí. Mi hermano Santiago Payano fue que me educó y me dijo, Silvano, cuando un hermano te da una bendición, no lo menosprecies, porque es una muestra del amor de Dios que está en ti, que está por ti. Cógelo y bendice, aunque tú no lo necesites. A ver, y es así, hermano, donde está el verdadero amor, el amor de Dios, es entre el pueblo de Dios. No es donde, déjeme decirle, con el perdón de algunos aquí se ofenden, pero yo aprendí con los políticos que ellos hablan al revés. El político habla al revés. Cuando el político te dice que sí, él te está diciendo que no. Créelo. Y yo le he predicado a muchos políticos y algunos se han convertido y han cambiado. Porque el que transforma es el Señor. Y yo tengo un pasaje para los que están aquí que tienen que tomar una decisión. Una decisión. ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? En el capítulo 24, 15 de Josué. ¿Qué dijo Josué? Léanlo. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Y si os malo parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? A Jehová. Una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién le va a servir? Pero esa decisión te hace responsable. Y déjame decirte, el que toma esa decisión nunca es desamparado. Aquí va un testimonio. Cuando Sola y yo nos casamos, que vivimos en ese lugar que se llama el Callejón del Diablo, había un día de fiesta, había un retiro de pastores y de presidentes de sociedades jóvenes. Y mi esposa y yo estábamos, Isaac estaba nacido, pequeñito. Pero en la casa no había nada.
Nada. ¿Sabe lo que hicimos Zoila y yo? Nos sentamos en la mesa como siempre. Pusimos los platos y le dimos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos nada. Pero te amamos y te seguiremos sirviendo. Amén. Hermanos, y yo dije, yo no voy a ir a ese retiro, porque en el retiro hay comida. Pero yo no puedo dejar a mi esposa sin nada. ¿Sabe lo que hizo el Señor? A las 5 de la tarde me llamó el hermano Atilio de León y me dijo, Silvano, ve al supermercado Pola, que allí te dejé 200 pesos y una compra. Dios proveyó. Amén. Dios proveyó. Otra vez nos vimos sin nada. Zoila estaba lactando. A las 6:30 de la mañana. Cuando yo miro una vecina con una taza de una avena con chocolate. Digo yo, mira, aquí está el desayuno de Zoila. Yo me quedé en ayuna, pero Zoila comió. Porque Dios prueba al que le va a servir. Amén. El que le sirve de corazón, Dios lo prueba. Si tú estás sirviendo, porque muchos han creído que la iglesia, que todos los pastores que están en la iglesia, ¿tú me entiendes?, son millonarios o tienen todo el dinero del mundo. Y de esa manera el diablo engaña mucho. Engaña mucho. Estoy dejando esto como testimonio, porque Zoila y yo decidimos servirle a Jehová. Amén. Servirle al Dios viviente. No por lo que Él nos pudiera dar, sino porque su gracia ha sido demasiado maravillosa para con nosotros. A ver, otro testimonio. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Mire lo que dice Hebreos 11, 25 al 27. Hebreos 11, 25 al 27. Hay que tomar decisión. Recuerde que la decisión que usted tome por Dios, Dios la toma en cuenta. Porque eso es lo que la gente no valora. Dios valora la decisión que tú tomes por Él. Por Dios. ¿Usted me entiende? Hermano, a Dios le place que el hombre le sirva. A Dios le honra que el hombre le honre, que el hombre esté por Él. Y déjame decirte, hermano, Dios es el dueño de todo. Amén. Llegamos a esta tierra sin nada y todo Él nos lo da. Pero todo. Tú y yo no necesitamos acumular nada porque Él lo tiene todo. Todo está bajo su autoría. Mire, Lot. Después veremos que Lot fue un gran perdedor por una decisión, hermano, por una decisión de ambición. Porque Lot miró la ventaja, vio la llanura, vio que eso era como huerto, el huerto de Dios, y dijo, aquí gano yo. Sin embargo, después que Lot se apartó de Abraham, Dios entonces habló con Abraham y le dijo, mira, te voy a bendecir, todo esto te lo voy a dar a ti. Todo esto te lo voy a dar a ti. ¿Y quién podía decirle a Dios no se lo dé? ¿Quién? Si todo es de Dios. Todo es de Dios. Veamos lo que dice, por favor, Hebreos 11, 25. Hebreos 11, 25 al 27. Escuche usted.
Voy a cogerlo del 24 para tener el contexto más claro. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Mire, hermano, aquí Moisés tuvo que tomar una decisión. Rehusó. Esa palabra rehusar habla de tomar una decisión con conciencia. Con conciencia. Y Moisés, que conocía el desierto, que conocía a Egipto, que era heredero de la corona, dijo: esto es basura comparado con aquel que me llama para que le sirva. Y hoy la historia confirma que Moisés fue sabio al tomar esa decisión. Amén. ¿Dónde están los egipcios? ¿Dónde están los faraones? Han perecido todos. Y muchos de sus nombres nadie se acuerda. Sin embargo, Moisés ha sido el varón más grande que ha tenido la nación de Israel. Amén. Moisés. Por una decisión. Dios valoró la decisión de Moisés. Pero también, hermano, Dios valora tu decisión. No diga, Dios es soberano, porque yo oigo a muchos diciendo, Dios es soberano. Yo oigo mucho, no, Dios es soberano. O sea, como Dios es soberano, Dios va a tomar la decisión que me corresponde a mí, Él la va a tomar y la va a decidir Él. No, hermano, apégate de ese sueño, despiértate de ese sueño. Tú tienes que tomar una decisión por Dios. Tú o la tomas o no la tomas. Te voy a dar la tercera aquí, y esto es para ti, para el que está aquí, que todavía no ha aceptado a Jesucristo. Oye lo que dice San Juan 3:36. Yo quiero que la congregación lea conmigo ese pasaje. San Juan 3:36. Eso es para usted, mi amigo. Yo sé aquí los que son convertidos y los que no lo son. Yo sé muy bien. Mire, el reto más grande es decir me convertí. El reto más grande es decir soy convertido a Cristo. Porque cuando tú digas soy convertido a Cristo, la gente te va a enfrentar y te va a confrontar. Cuando yo me entregué a Cristo, hubo una señora que me dio 3 meses. Pasaron los 3 meses. Después me dio 7 meses. Pasaron los 7 meses. Después me dio 1 año. Pasó el año. Después me dio 3 años. Pasaron los 3 años. Y yo siguiendo a la mujer y ella siguiéndome a mí. Cuando llegamos 7 años me dijo, no, ya yo veo que te convertiste. Digo yo, ¿y tú qué vas a hacer ahora? ¿Tú qué vas a hacer ahora? Lean, hermanos, lean conmigo San Juan 3:36, todo lo que puedan leerlo. ¿Cómo dice? Aquí hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Rehúsa. Rehúsa. Aquí hay personas que tienen ya 60 años yendo al Evangelio. Y siguen rehusando. Y siguen rehusando. Cuando te llegue la muerte, tú no vas a poder rehusar. Te lo digo con todo corazón, con toda la gracia de Dios posible. Cuando te llegue la hora de la muerte, no es de que levantar el dedo, no. Eso no es levantar dedo. Porque ahora los convertidos están de que levanta el dedo. Cristo no le dijo al ladrón de la derecha levanta dedo. Hay muchas maneras del diablo engañar a la gente. Oiga bien, la Biblia dice, el que confesare con su boca. Tiene que confesarlo con tu boca delante de los hombres. Amén.
Si te avergüenza de Él aquí, Él se va a avergonzar delante del Padre y tú no entrarás. El que rehúsa, y esa palabra rehusar significa rechazar libremente con conciencia. ¿Por qué tú rehusas aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es más importante en el mundo, en toda la existencia, que el Hijo de Dios? ¿Quién? Ahora, esa palabra rehusar significa que tú tienes una voluntad propia, que tú tienes una libertad. Lo que pasa es que el que ama el pecado, que el que ama la impiedad, que el que ama la injusticia, que el que ama al diablo, no quiere convertirse, porque le van a decir, ese convertido, ¿sabes quién se convirtió? Fulano. Ah, ese sí era malo, pero tú no eres malo. Tú eres muy bueno, y eres tan bueno que cuando despiertes, ¿sabes dónde va a despertar? En el lago de fuego, donde el fuego no puede ser apagado y el gusano no muere. Tu conciencia va a estar latente y estará allí por toda la existencia, mi hermano, mi amigo. Este mensaje puede ser duro y cruel, pero quiere despertarte para que tú tomes una decisión de enfrentarte no a la iglesia bautista, es enfrentarte a tu pecado y a Dios. Para ser salvo hay que reconocer que uno es pecador. Eso es lo esencial, que usted reconozca que usted ha pecado contra Dios. Oiga bien, el pecado es contra Dios. ¿Cómo eran los de Sodoma y Gomorra? Pecadores, en gran manera, ¿contra quién? Todo pecado es contra Dios, mi amigo. Cuando tú le mientas al prójimo, es a Dios que tú estás ofendiendo. Cuando tú engañas al prójimo, es a Dios que tú estás ofendiendo. Cuando tú te acuestas con una mujer que no es tu esposa, o te acuestas con un hombre que no es tu esposo, es a Dios que tú estás ofendiendo. Todo eso se llama pecado porque Dios es quien lo prohíbe. Tú ves hoy día hay muchos marinovios que están en pecado, que tienen que arreglar su vida, con Dios. Porque Dios es el supremo legislador, el que estableció la normativa para que nosotros vivamos en este mundo. Y déjame decirte, mi amigo, este mundo, esta casa, tú y yo no la hicimos. La hizo Dios. Él es el dueño, tú y yo somos inquilinos. Por eso no vamos y se queda. Por eso esas casas están siendo quemadas. Porque ellos no son dueños de nada. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la creó y la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La tierra, todo es de Él, mi amigo. Pero ahora voy. Lot fue un gran perdedor. Lot perdió su testimonio. Primero lo que perdió Lot, su testimonio. Cuando un creyente no tiene en cuenta, cuando ese creyente dice, yo hago lo que quiero, nadie tiene que ver con mi vida, la Biblia te dice y me dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay que tener en cuenta lo que están pensando los demás, hermanito. No piensen, mi vida es mía. ¿Quién te dijo que la vida es tuya? Tú hiciste vida. Se han visto mujeres que han hecho todo lo posible por tener un hijo y no lo han podido tener. Porque el que da los hijos, el que hace los hijos, el que hace la vida, es Dios. El Dios infinito. Él es el autor de la vida. Él hace el ciego, Él hace el sordo, Él hace el mudo, Él hace el que habla. Él es quien hace la gente. Dios es quien hace gente. Tú no puedes hacer gente.
Ni yo tampoco. No podemos. Dios es el dueño de todas las almas que hay en el universo. Pero Lot perdió su testimonio. Cuando los ángeles fueron, ¿qué le dijo? Que le dijeron que iba a destruir. Dice que los yernos se burlaban de él porque no creían. No lo creían. Y qué triste cuando un creyente, hermano, pierde su testimonio. Es mejor que le diga al Señor, sácame de la tierra ya. Porque esa agua ya no se puede beber, se enturbia. Dicen, ¿y fulano es creyente? Yo soy más creyente que él. Y es verdad, hay personas impías. Oh, pero hermano, un día fue un hermano a visitarme a mi casa. Está hablando conmigo ahí. Lo llama la esposa. Fulano, ¿y a qué hora es que tú vas a venir? Ah, ya yo estoy saliendo. Estaba sentado conmigo ahí. Ya yo voy en camino. Yo no le dije hablador ahí, por no ofenderlo. Porque hay creyentes que de una vez adoptan el lenguaje de los impíos. ¿Tú me entiendes? Hermano, qué triste ver un creyente con esa ropa rota por aquí, rota por allí, cosas por aquí. Qué penoso y vergonzoso que un creyente quiera imitar al impío y no que él quiera que el impío lo imite a él. Eso es vergonzoso. Cuando yo era muchacho, mi abuela, que era modista, era que nos hacía la ropa. Y la pobre vieja tenía los dedos ya todos los oídos de pegar palcho. De pegar palcho. Porque en esa época, los muchachos, a nosotros nos daban los pantalones largos de los adultos. La vieja lo cortaba y nos lo ponía a nosotros y nos lo arreglaba. Lleno de remiendos, que a uno le daba vergüenza salir ante la gente, que lo vieran. Todo remendado. Ahora es una moda. Ahora hay creyentes que dan hasta 5,000 pesos, oigo yo, por un pantalón de esos todo roto, pero no se atreven a comprar una Biblia. Entonces van al pastor, el pastor regálame una Biblia. Y yo loco por decirle, hijo del diablo, y tú no puedes comprar un... Sí, porque, claro, hermano, claro. Lo de más valor es una Biblia. A la persona que yo amo y aprecio, le regalo una Biblia. A mí me encanta regalar Biblia, porque es el mejor regalo que se le puede dar a una persona. Lot perdió su testimonio. ¿Qué más perdió Lot? Lot perdió su hábitat. Cuando digo su hábitat, estoy hablando donde vivía. Perdió su morada. La perdió cuando menos creía. El fuego del cielo venía a quemar y destruyó la casa, la mansión que tenía Lot. Eso está en Génesis 19:25. ¿Qué más perdió Lot? ¿Sabe qué más perdió Lot? Su mujer. Qué triste. Perdió la esposa. Ahora, la esposa, ella era una mujer apegada a lo material. Era muy apegada a lo material. Y por eso ella se quedó mirando hacia atrás. Tanta riqueza que ella acumuló. Y en un momentito, mire hermano, lo perdió todo. Cuando menos lo esperaba, lo perdió todo. Penoso. Penoso. Las casas tienen valor, pero más valor tiene el Señor de la casa. Amén. Más valor tiene el Señor de la casa. ¿Qué más perdió Lot? Perdió sus hijas. Hermano, perder una hija, perder un hijo,
es doloroso. Yo lo sé porque yo tengo uno que no lo perdí, lo gané. Porque en Cristo no hay pérdida. Mucha gente cuando se le muere un ser querido dice, ay, perdí a fulano. Si es convertido no se perdió. Tiene vida eterna. Está en la presencia de Dios. Perdió sus hijas. Perdió su moral. Su moral, hermano, la perdió. Y perdió su decencia. Su moral y su decencia. Usted sabe que los viejos de atrás tenían moral y tenían decencia. Mi papá me decía a mí, mira hijo, ¿tú sabes por qué yo no me acuesto con una mujer que no es mi esposa? Porque debajo de una cama de una mujer ajena hay una caja. Me decía mi papá. Él me enseñaba y me decía, no toques su lindero. Ellos tenían moral, los viejos tenían moral. ¿Qué más perdió? Lot. Perdió la comunión con Dios. Lo más precioso, hermano, es cuando un creyente, lo más terrible es cuando un creyente pierde la comunión con Dios. Y lo más precioso es cuando un creyente tiene comunión con Dios. Amén. Sansón, como ejemplo. Sansón, mis hermanos, la clave de su derrota, ¿sabe cuál fue? Que perdió la comunión con Dios. Porque si no hay comunión con Dios, no hay poder, no hay capacidad para lidiar con el pecado. Y déjame decirte, hermano, Dios no manda a nadie a pecar porque sea soberano. Cuando tú y yo pecamos, dice la Biblia, que no digamos que es de parte de Dios, porque Dios no puede pecar. Dios es santo. Dice que cuando de nuestra propia concupiscencia somos tentados, acudimos al pecado. Esa naturaleza del pecado, mi hermano, ¿tú sabes a quién le pertenece? Al diablo. El diablo es quien peca desde el principio. El diablo es que te motiva a pecar. El diablo es que te motiva a alejarte de Dios. El diablo es el que te alienta a que tú abandones el camino de Dios. Es el demonio disfrazado de ángel de luz. Es el que te hace oferta para que tú creas que tú vas a ganar aparte de Dios. Aparte de Dios no hay ganancia. Aparte de Dios, todo lo que hay es pérdida. No hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. El impío vive en la laguna del diablo. Al diablo le encanta el pecado. Al diablo le enaltece que el hombre y la mujer vivan una vida de impiedad. Él le da y después se lo quita todo. Todo se lo quita. Y lo último que él quiere quitarte, ¿sabe qué es? Tu testimonio y la oportunidad de que tú, antes de salir de esta tierra, te conviertas. Si sigues rehusando, óyelo bien, pero el que rehúsa, dice San Juan 3:36, la ira de Dios pende sobre ti. Y a la hora de tu partir, no te engañes, que tú no vas a entrar allá. Porque ¿sabe por qué? Porque dijo, y sin santidad nadie me verá. Esa es la realidad. El deseo de Dios, el compromiso de una iglesia local es predicarle la verdad a la gente. La verdad es dura, pero es la verdad. Las iglesias hoy debiéramos estar así, como dice aquí, en el libro de Santiago. Oye, como dice aquí, el libro de Santiago. Yo le busqué esto a un pastor y le dije, pastor, ¿por qué hoy
las iglesias lo que están en Chelcha, en vez de hacer esto que dice aquí, Santiago 4. Mire lo que dice aquí Santiago 4. Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hoy las iglesias lo que están entreteniendo a la gente, no diciéndole la verdad a la gente. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras para ti, si tú vives para ti, si tú nada más piensas en ti y no piensas en tomar una decisión para con Dios, usted va a cosechar tu siembra. Espérela, porque Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. Esa es la realidad. No importa que seamos o no creyentes. Aquí hay un creyente como ejemplo. El justo Lot fue afligido en gran manera. La tristeza que tenía este hombre era muy grande. La aflicción de este hombre era muy grande. Pero Dios lo libró. ¿Tú sabes por qué lo libró? Porque él era un verdadero creyente. Pero tuvo que llevar los desenfrenos de su desvarío. Los desenfrenos de su desvarío. Dios cobra. Dios aprieta. La gente dice, no, Dios aprieta pero no ahorca. Él ahorca también. Él ahorca también porque Él quita vida. Sí, Él quita vida. No crea eso. Y que no. Así mismo es, hermana. ¿Usted me entiende? Él aprieta. Y cuando aprieta, también ahorca porque le quita la vida. Porque Dios no depende de ninguna vida para ser Dios. Ahí sí entra la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere y a donde quiere. Pero nunca te va a quitar tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es oírle, obedecerle, arrepentirte y convertirte. Eso es lo que dice entonces en 2 Pedro 3. Que Él es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dios no necesita de nadie, pero todos necesitamos de Él. Amén. Busca a Dios hoy, no espere a mañana, porque quizás hoy sea el último día tuyo como el mío. Nosotros no sabemos, porque eso sí entra dentro de la soberanía de Dios. Por ahí hay una pareja que tiene 101 y 102. ¿Y Dios a quién se llevó? A un hijo con 79. ¿Tú estás oyendo? O sea, que él es quien entra y es quien saca. Te está dando oportunidad a ti, mi hermano, mi amigo. Te está dando oportunidad. Y a usted, mi hermano, que está en Cristo, si está en Cristo, considera todas tus decisiones, porque Dios la toma en cuenta. Dios valora de una manera grande a aquel que toma una decisión a favor de Él. Yo tengo más de 40 años, por la gracia de Dios, en esta iglesia, sirviendo, y yo he visto muchas aves volar y fracasar. Yo he visto aquí pastores que no han querido soportar presión y ataque y se embalaron para los Estados Unidos. Ya no están en los Estados Unidos sigue ahí, pero la iglesia está aquí. Amén. La iglesia está aquí. De lo cual es personas que yo aprecié muchísimo y me enseñaron. Pero cuando me dijeron,
Silvano, allá te necesitan. Yo decidí renunciar al pastorado allá y Dios me trajo aquí. Doy gloria a Dios porque Él me trajo. Pero antes de traerme, yo estaba aquí. Y cuando estaba aquí, que hubo que tomar una decisión ahí, yo la tomé a favor de la obra. Y Dios me ha guardado y nos ha guardado. Y doy gloria a Dios porque creo que no hay otro servicio más loable, más glorioso que ser un siervo de Dios. Amén. Sírvale a Dios, Amén. no por prebenda, no por nada que Él te pueda dar. Sírvele a Dios por amor, porque Él nos amó primero y Él nos da todas las cosas sin que lo merezcamos. Cristo merece que estemos de rodillas a sus pies, que nos humillemos ante Él y le demos gloria y honra al único que merece toda la alabanza y toda la adoración y toda la exaltación. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra ha de permanecer para siempre. ¡Que viva el Evangelio de Cristo! Gracias.